Estamos en otro episodio de Emporio Podcast, nuevamente con la psicóloga Elizabeth Pesina. ¿Cómo estás, Eli? Hola, Eric, bien, gracias. Ya lista para empezar este tema. Se me hace muy interesante porque sería el primero que tocamos de este tipo. Ok. Hoy vamos a hablar del síndrome de Estocolmo. Es un término utilizado para describir una experiencia psicológica paradójica en la cual se desarrolla un vínculo afectivo entre los rehenes y captores y pues la persona que tienen a su disposición. Un vínculo afectivo o positivo. Ujú, Ujú. sí, me imagino que en su mayoría es positivo, ¿no? Sí, Sí. no siempre todos se enamoran de sus captores ni los terminan queriendo, pero sí Ujú. terminan este, teniendo una actitud o percibiendo una actitud positiva de ellos. Sí, Ujú. o sea, y cabe resaltar que no hay que basarnos en las películas, de que lo que acabas de decir, o sea, que no se enamoran, o sea, eso sí, no, Ajá. queda un poquito aparte. Pero la historia, y recibe su nombre por Estocolmo. Estocolmo creo que es la capital de Suecia, entonces, ¿qué nos puedes decir de cómo se originó? Según tengo entendido que fue en una conferencia, ¿no? En Suecia, allá por los años 70. Bueno, esa fue donde se determinó o sea, donde se lleva a cabo el término, creo. Ujú, Pero en realidad el término de Estocolmo, de síndrome de Estocolmo, viene de un asalto a un banco. ujú, Ujú. Esta historia tiene que ver con eh, utilizado por primera vez en Suecia, sí, para describir ese fenómeno que tú dices, y esto se debe a un asalto de un banco en Estocolmo. ujú, Entonces, en este asalto, una de las rehenes, eh, este, una de las rehenes termina liándose. O sea, entran y asaltan un banco. Y obviamente llega, no sale bien y llega la policía, piden cosas, ya sabes, vehículos y cosas sí, así para poder salir. ujú, Y entonces toman a 4 rehenes para poder salir. Este, obviamente dentro del banco, pues ellos tienen la interacción con los rehenes y marca uno de ellos, el que le dice uno de los secuestradores al rehén, te voy a disparar en la pierna, pero voy a evitar los huesos para no hacerte daño. ujú, Entonces es como de, ah, pues bien buena onda, ¿no? O sea, sí, me va a disparar, pero no me va a hacer daño. O sea, sí, al o final de sea, cuentas, pues sí hay un daño, pero no me va a hacer un daño mayor. Entonces, eso para los secuestrados es visto como algo positivo, como algo que agradecerle a su secuestrador, ¿no? Entonces, eso es una de las historias que se viven ahí en ese banco. Y bueno, mmm, llegan los oficiales o llega la policía, quieren sacarlos, te digo, toman 4 rehenes, pero una vez visto una vez convivido con los secuestradores, pues una de las rehenes se quiere ir con uno de ellos. ujú, Entonces se hace como un poco su aliada, ¿no? Entonces ahí un poco es la historia de Estocolmo, del síndrome de Estocolmo en ese banco. Y se refiere principalmente a... por lo regular es en asaltos, en secuestros. Hay un síndrome, o sea, mismo síndrome también se puede vivir en situaciones domésticas, o sea, de pareja. ujú, O sea, sí, sí, sí se vive un síndrome de Estocolmo doméstico, ya con una persona que tú conoces, ¿no? Que es tu pareja. Pero, mm, regularmente es el desarrollo de esa actitud positiva y de gratitud hacia el secuestrador. O sea, en todos los casos de secuestros, o al menos en todos los que yo he escuchado, visto o tenido, hay un agradecimiento a su secuestrador. A pesar del daño, o sea, obviamente te secuestran, te privan de tu libertad, ujú, pero aún así hay un agradecimiento. Entonces, básicamente ese sería como el rasgo común del síndrome de Estocolmo. El agradecimiento, la actitud positiva hacia él, la gratitud hacia el secuestrador
incluso la aparición negativa y de rechazo hacia la policía o las fuerzas de orden público. Sí. Hay una serie que se llama, que viene muy marcado todo el síndrome de Estocolmo ahí, que se llama La Casa de Papel. Uh-huh. Esa serie habla de unos asaltantes de banco en donde al final terminan, o sea, se meten al Banco de España a asaltar y terminan como siendo los héroes de la sociedad. Uh-huh. La gente que está atenta de qué está pasando con ellos, pues los está defendiendo, no quiere que la policía se meta y los saque o los agreda o los mate, ¿no? Entonces la policía tiene que cuidarse de eso porque pues ya hicieron ese vínculo con la gente que está afuera, ni siquiera con los mismos secuestradores, ¿no? Sino con los mismos secuestrados, sino con la gente que está afuera, con la gente que está atenta de viendo qué está pasando en el Banco de España. Y hay una chica que se llama Estocolmo, y que se llama Estocolmo, bueno, ellos utilizan nombres de ciudades para no decir sus nombres reales. Uh-huh. Y a ella le ponen Estocolmo porque ella era una rehén y termina enamorándose de uno de los secuestradores y se queda en el grupo de asaltantes, más Sí. bien, y se queda en el grupo con este chico, y entonces le ponen Estocolmo. Sí, o sea, una clara referencia. Uh-huh. Y siento que aquí en México también pasa eso, porque hay un delincuente, que no vamos a decir su nombre, que se ha escapado varias veces, que allá en Sonora la gente lo quiere mucho, o sea... Los narcotraficantes, pues Pablo Escobar era también uno en Colombia, muy, muy, muy querido por su Sí. pueblo y era, pues bueno, en matar, o sea, Uh-huh. sí tenía muchas crucitas ahí, y aquí, pues el Chapo. Sí. Sí, pues Uh-huh. sí. El Chapo Y Guzmán. muchos, y no nada más él, o sea, muchos narcotraficantes son muy apreciados por su pueblo de origen o por su ciudad de donde ellos son, porque suelen ayudar, dar, apoyar, y entonces la gente obviamente pues los alaba, sí, exactamente. Sí, o sea, se les olvida como que la parte mala, diría yo. O sea, no ven un poquito más allá. Ujú. Entonces Pues al Chapo podríamos... lo querían para presidente. ¿Nunca viste eso? No. Que mejor el Chapo en lugar de, no me acuerdo en qué oportunidad, creo que con Enrique Peña Nieto, algo así. Se vio Sí. mucho eso. Lo que sabía era de Pablo Escobar, o sea, que ya se estaba lanzando en campaña, ¿Para diputado? pero sacaron, pues todos sus negocios, todo eso, y todo se vino abajo, y pues Ujú, comenzó la guerra contra el gobierno, que bueno, esa es otra historia. ujú, sí. Y podremos decir ahorita que el síndrome de Estocolmo es más como un acto de agradecimiento, más no de sumisión. No, es un acto de agradecimiento, es una acción o sea, de ver positivo a alguien. Mira, por ejemplo, ayer, antier, escuchaba la historia de un actor que fue secuestrado. Entonces, lo suben de una muy mala manera. O sea, siempre en la parte de los secuestros, como él decía, hay mm, tres puestos, no Ujú. sé cómo decirlo. Quien te secuestra, o sea, quien va por ti, te levanta, que son los más violentos, lo que él decía, o sea, porque son los que obviamente no te van a subir de una forma, ay, buenas tardes, señor, por favor, puede subir a la cajuela. Ellos obviamente lo hacen de una forma para causarte temor, ¿no? Hijo de la tal por cual, súbete porque no te muevas, porque si no aquí te carga la no sé qué, ¿no? Ellos son como el primer contacto que tiene el Ujú. secuestrado. Y después de ahí llegan ya a donde te van a tener, y ahí están los cuidadores, y los cuidadores son los encargados de darte, pues eso, cuidado, y de darte seguridad, un poco de tranquilidad.
entonces son los que miren, no hagas nada, y entonces son los que te dan de comer. Regularmente ahí es en donde se realiza el síndrome de Estocolmo, con ellos específicamente, no con Ujú, quien te agrede. Con quien te agrede, pues a lo mejor de agradecimiento de que no te hicieron nada, ¿no? Entonces, él habla sobre, este, sobre el hecho de que le duran tantas horas hablando, platicando de ciertas cosas, él nunca le quitan la venda ni nada, él les pide una almohada, se la dan, le piden, o sea, como que, y entonces termina diciendo, yo les agradezco mucho el cómo se hayan portado conmigo, ¿no? ujú. Entonces, y termina siendo muy agradecido porque, pues porque fueron amables, ¿no? Ah, incluso uno de los secuestradores le dio dinero de los cuidadores porque ya lo iban a dejar libre. Y entonces dijo, ten 100 pesos para el taxi, ¿no? Ujú. Y entonces para él fue un acto de bondad y de agradecimiento, ¿no? Entonces, después de tenerlo esposado y vendado y mantenerlo así, son los que te dan, te digo, la tranquilidad de no te pongas mal, porque, para que no te hagan daño. Y esa es su función. Y en todos los secuestros hay eso, digo, yo he tenido 2, 3 casos de personas que han vivido secuestros y Ujú. en todas es eso, o sea, los primeros los que te agreden, cuando llegan a cuidarte son los que no, señora, mire, no, ya no haga esto, mejor obedezca, mejor hágales caso para que Sí. no le vayan a hacer daño. Y eso, ¿no? Y les dan de comer y se ponen amables y tienen actos de bondad, entre comillas, y ahí es en donde, en ese justa situación, es en donde, o con ellos, es con quienes se hace eh, se lleva a cabo este síndrome de Estocolmo, porque ya el tercero, pues es el jefe, no es el que negocia la cuestión del dinero, de los rescates y Ujú, todo sí. eso, ¿no? Entonces ellos como no tienen tanto que, son los que dan la orden, no sé, córtale el dedo, córtale, ¿no? O que los permiten hablarles o cosas así. Entonces, así está dividido como cuando llega alguien a secuestrarte. Eso es lo que se vive, principalmente. El actor que dices es mexicano. Sí, es colombiano, se llama Héctor Sandarti, Sí, creo que sí lo llegué a ver en una entrevista. entrevista. ¿Con quién fue? Pues ha dado varias entrevistas de Mm, su secuestro, porque además ese secuestro no tuvieron un solo peso por ese secuestro y lo dejaron libre porque, como él decía, le salía más caro tenerlo ahí que dejarlo libre, entonces no obtuvieron ningún peso por el secuestro. sí, porque Y creo que sí. Tiene que estar en YouTube y casi siento que es con Jordi Rosado. Bueno, hay uno con Jordi Rosado, sí, ese es el que yo vi. entonces sí es ese, sí, para que lo busquen y pues conozcan un poco de la historia con la teoría que estamos viendo Sí, ahorita. y él habla sobre yo terminé agradeciéndoles, o sea, entonces en realidad un caso de secuestro donde la víctima salga con vida, seguro hay un síndrome de Estocolmo, seguro, aunque haya mutilaciones. El hijo de Vicente Fernández salió igual en las entrevistas lo puedes ver, con un síndrome de Estocolmo cuando le cortan un dedo o dos, pero termina agradeciendo a sus secuestradores porque no lo mataron. Ujú. Entonces, en todos los casos de la que la víctima sale con vida, que siente su vida muy en riesgo, nota actos de bondad o de conductas positivas para las personas o los delincuentes y se desarrolla un síndrome de Estocolmo. Sí, o sea, es como que se reinicia todo, es decir, se olvida lo malo y comienza el agradecimiento, pues sí, todo lo que conlleva. Fue tanto la situación que viste en riesgo tu vida que el dejarte libre, pues ya se da como
como ese agradecimiento. Y Eli, sabiendo esto, vamos a la sintomatología. ¿Qué signos puede presentar alguien que está generando este síndrome aparte como del agradecimiento? O sea, en su vida cotidiana cambia algo, o en sus relaciones sociales cambia algo, adentro de la persona cambia algo, ve el mundo diferente. ¿Qué sucede? Ok, como te decía, bueno, también pues depende de la situación. Ah, cuando es un asalto, pues regularmente no tienes mucho contacto con las personas, entonces únicamente queda como ese acto de bondad a lo mejor, como Ujú. esa expresión de que, de, de, mm, pues de agradecimiento. Eh, Cuando sí puede haber como mayores consecuencias, pues es cuando es el secuestro, porque es cuando hay una mayor convivencia con tu secuestrador o con la persona, o bien cuando hay un síndrome de Estocolmo doméstico. El síndrome de Estocolmo doméstico, pues es cuando ya hay un acercamiento ya, este, mm, donde ya involucras eh, afecto, porque obviamente es tu pareja. Sentimientos. Sentimientos, ajá. Mm, entonces, pues bueno, ahí sí puede llegar a haber diferentes síntomas, ¿no? Por ejemplo, que la víctima puede desarrollar sentimientos positivos hacia la persona, lo que te decía, que la mantiene cautiva o que puede abusar de ella como una pareja. Ujú. Ujú. Este, Desarrolla sentimientos negativos hacia la policía, las figuras, lo que te decía, las figuras de autoridad o cualquier persona que podría estar tratando de ayudarles, alejarlas de su captor, por ejemplo, para la familia. Muchas veces una mujer que está en una situación de violencia puede vivir o puede generar sentimientos negativos hacia la familia porque pues cree que lo está alejando o a los amigos o a gente que hable mal de él, ¿no? Ujú. Así. Y otra cosa, pues sería que la víctima comienza a percibir la humanidad de su captor y a creer que comparten los mismos objetivos y valores. Por ejemplo, en una relación de pareja, pues pues sí, si me agrede, me pega, me es infiel, no sé, no aporta, no da, y muchas cuestiones negativas, pero pues es un buen padre, cuando no anda tomado es cariñoso, o sea, Ujú. resaltar esas cuestiones positivas en el agresor. ¿Ok? Sí, por ejemplo, mira, las personas que son secuestradas o tomadas como rehenes y pueden sentirse o suelen sentirse amenazadas por sus secuestradores, perdón, o por quienes serían sus captores, saben que también dependen en gran medida de ellos para sobrevivir. Ujú. Ujú. Si el secuestrado o el abusador les muestra algo de bondad, pueden empezar a sentir sentimientos positivos hacia su captor. Por ejemplo, como sentir compasión, ¿no? O sea, por ejemplo, como esto que te decía, o sea, te voy a disparar en la pierna, pero no te voy a dar en el hueso para que no tengas mayores problemas, ¿no? O sea, Ujú. es tanto el estrés de sentir que ya no vas a vivir, que el poco daño que te hacen es agradecido. Con el tiempo esta percepción obviamente comienza a cambiar y nos deja como, nos ciega un poco la manera en cómo vemos a nuestros secuestradores o cómo nos mantienen como rehenes, ¿no? O sea, Ujú. estoy como rehén, pero me están cuidando, me dan de comer, me dicen, me dan consejos para cómo debo de comportarme, me siento protegida por mi secuestrador. Y a pesar pues de toda la situación, ¿no? De todo lo que implica el que me tengan cautiva o que me tengan privada de mi libertad, ¿no? Ujú. Entonces,
Pues sí, estos serían los síntomas y un poquito el ejemplo mm, de cómo termino agradeciendo el que me hayan permitido dejarme con vida, a pesar o sea, más bien, de sentirme tanto en riesgo, ¿no? O de sentir que yo no podría, o de que algo en mi vida iba a terminar mal. Así es, Eric. ¿Y tú crees que entonces el justificarlos queda fuera? Simplemente es como el agradecer, ¿no? Sí, es una cuestión de verlo, de humanizarlo. Ujú, O sea, un delincuente, estamos hablando de que un delincuente es un delincuente. O sea, quien asalta, quien secuestra, quien ujú. abusa, un agresor, ¿no? Incluso en las relaciones de pareja, pues es también muy común que, que, que agradezcas, ¿no? El hecho de que, pues sí, sí me dice, no sé, me agrede verbalmente, pero pues nunca me ha pegado, además cuida al niño, de pronto hace cosas en la casa, o sea, como que Ujú. ya lo humanizamos más que verle que al final de cuentas es un hombre violento, un agresor. Entonces sería eso básicamente, humanizar a mi secuestrador, humanizar a mi agresor, verlo como lindura, ¿no? Y no como lo que es, o sea, como un delincuente. Y Eli, has tenido, me imagino que casos de este tipo, ¿verdad? Sí, en el caso de secuestradores, he tenido varias personas en consulta que han vivido secuestros, Ujú. de privados de su libertad y tenerlos aislados y así. Pocos. Yo creo que vienen por el trauma del secuestro, pero aquí te das cuenta que generaron El síndrome de el Estocolmo, síndrome. claro, ellos vienen por las situaciones de ansiedad, de que no pueden dormir, de que tienen miedo, Ujú. se tuvieron que cambiar de casa y todo eso, ¿no? O cambiarse de ciudad, por ejemplo, tuve una chica que tuvo que cambiar de ciudad, y vienen por esas situaciones. También en caso de como atiendo situaciones de violencia de hacia la mujer, pues también hay muchas situaciones de violencia en la mujer donde se genera un síndrome de Estocolmo. Sobre todo cuando se justifican las acciones del agresor. Es que sí, sí me agredió, me dijo, pero pues estaba muy estresado por el trabajo, o estaba tomado, no quiso hacerlo, o bien cuando defendemos a nuestro agresor de nuestras familias, amigas, etcétera, ¿no? No es tan malo, solo es así cuando está de mal humor, o cuando toma, o cuando tiene esto, pero en realidad él es muy buena persona y todo esto. Ujú. Entonces, esos casos particularmente, en cuestión a la terapia en violencia con mujeres, lo he vivido. Y en casos de secuestro, pues poco. Y quisiera hacer una pregunta, y aquí cómo entraría la frase, si me agrede, si me pega, si es así, es porque me quiere. ¿Cómo podría entrar aquí? ¿O son cosas totalmente distintas? Ok, si me agrede es porque me quiere. Am, a veces podemos, sí siento que pueden estar un poco relacionadas, pero en realidad muchas veces creemos por cuestión cultural que una agresión puede ser parte de la demostración de amor. Por Ujú, ejemplo, no sabemos que los celos son una agresión ujú. y muchas veces nos sentimos agredidas por los celos en una relación de pareja y en realidad pues estamos agrediendo y yo estoy recibiendo una agresión, pero yo creo que él me cela porque me quiere. Muchas veces me he encontrado en terapia que me dicen, pues es que no le importo porque nunca me ha celado, ¿no? Entonces, o sea, nunca me ha agredido, pues nunca se ha sentido inseguro y entonces muchas veces creemos que por eso no nos quieren. Entonces, en muchas ocasiones creemos que parte del amor pues son ciertas conductas agresivas como control, como conductas controladoras, celosas, prohibiciones, no te pongas ese vestido para que no te falten al respeto, o sea, esas conductas de agresión, este, principalmente se da más en esa cuestión verbal, porque más que en la física, Ujú. muchas veces es
sí se puede dar una agresión física y muchas veces la podemos justificar con que es que yo me puse muy mal, me alteré y por eso tuvo que pegarme, ¿no? Entonces, pero ya si es muy recurrente, pues sí, ya regularmente no lo justificamos. Pero sí, sí se puede dar o justificar, así. Ujú. Entonces, antes de iniciar el podcast, me contabas que, de hecho, tú pasaste por el síndrome de Estocolmo. Cuéntanos cómo fue. Sí, mira, yo vivía en la Ciudad de México, fue hace muchos años. Y yo estaba haciendo una especialidad allá y vivía allá y tuve que ir a hacer una compra por ahí en unas afueras del metro. Ujú. Y cuando venía de regreso, yo venía con otra persona, cuando veníamos de regreso, pues sí vimos como personas sospechosas ahí en la calle, ¿no? Entonces yo recuerdo que traía algunos objetos y me los introduje en la bolsa de atrás de mi pantalón. Ujú. Cuando pasamos por ahí, pues vimos que las personas se nos estaban acercando, ¿no? Eran como unas vecindades. Y entonces pues dijimos, pues ya valió, ¿no? Y entonces era un domingo muy temprano, 1 de la tarde, 12, por ahí. Y pues se acercan, uno de ellos, eran dos. Uno de ellos recuerdo bien que traía el brazo como enyesado y lo traía con ay, lo que les ponen para sostener. El cabestrillo se El llama. cabestrillo, sí, lo traían con un cabestrillo. Ujú. Y el otro, que se veía un poco más violento, pues se acerca con la otra persona con la que yo venía y entonces sí estuvo como muy violento, ¿no? Porque pues nosotros levantamos las manos, no, bajen las manos, que no sé qué. Ujú. Y entonces con él sí se ponen más violentos y empiezan a decirle cosas y a buscarle, le quitan una cadena, ¿no? Y cosas. En ese tiempo, hace mucho, se vendían las tarjetas para internet. Entonces Ujú. Sí. fuimos a buscar una tarjeta para internet y nos la quitaron y bueno. Eh, y la otra persona que tenía el cabestrillo, que estaba herido, esa persona se acerca conmigo y nunca me dejó de sostener del hombro, porque yo quería como un poco alterarme. De alguna manera el que él me sostuviera del hombro me daba un poco de tranquilidad, o sea, de que me calmara, me explico, porque me tocaba el hombro cuando yo quería como salirme un poquito de control emocionalmente. Ujú. Y entonces, cuando la otra persona llega muy agresiva conmigo a buscar qué objetos yo llevaba, o si llevaba objetos en el cuerpo, en las bolsas, esta persona del cabestrillo le dice, no, 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 ya déjalo, güey, ya vámonos, no trae nada, yo ya la revisé. Y él pues no me había revisado, la verdad, nunca me revisó. Y entonces se lo lleva. Yo sí traía efectivo y traía un anillo y Ujú. bueno, varias cosas. Y la verdad me sentí muy agradecida con él. O sea, sí fue de, ay, qué lindo se portó mi asaltante. Ujú. O sea, así tal cual, ¿no? Se portó, ay, qué lindo se portó mi asaltante. Entonces, ya caminamos, nos encontramos una patrulla, nos subimos a la patrulla para regresar a la vecindad. Obviamente ya no había nada, estaban unas personas afuera, pero nos decían que sí, alguno de ellos era, y no, pues que no. Entonces le decía a la otra persona, no, uno de ellos traía una mano herida y no sé qué. Y yo, sí, 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 pero no, él no, porque él se portó muy buena gente. O sea, en todo momento lo defendí yo de la policía. Yo Ujú. no quería que lo agarraran, o sea, yo quería que agarraran al otro que realmente sí estaba como más violento, ¿no? Más Sí. agresivo. Pero a quien yo senté que me había protegido, pues yo no quería que le hiciera nada. Entonces, sí fue como de, no, 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 él no. Él fue muy lindo y no, el otro. Total de que pues no había nada, nos fuimos y así quedó, ¿no? Ujú. Después de que nos quitaron todo, ya seguimos caminando y me dice la persona con la que iba, la tarjeta de internet, o sea, a ellos no les sirve. Y entonces le dije, ay, pues ese chavo era muy buena onda, igual se la pido, ¿no? O sea, así a ese grado. O Ujú. sea, somos cuates, somos amigos. Entonces me iba a regresar y me dice la persona, ¿qué te pasa? ¿Estás Panas. mal? Y yo, pues es que él se portó bien buena onda, ¿no? Y me dice, vámonos ya. Y yo, ok, ya nos fuimos. Y fue cuando nos encontramos la patrulla y todo eso. Ujú. Pero, pero sí fue así, o sea, es súper lindo, pues igual le decimos que no la regrese, pues a él no le sirve, ¿no? Así, así lo viví. En ese momento yo no me di cuenta. Obviamente yo Ujú. me di cuenta añísimos después cuando, este, ya me involucré más en toda la cuestión de violencia y de todo esto, ¿no?
Y ahí fue cuando dije, oh, yo viví un síndrome de Estocolmo, yo hice, este, yo humanicé de una forma agradecida a quien a mi asaltante, ¿no? Ujú. Así es, Eric, así lo viví. ¿Y te fijas el poder que tuvo el lenguaje corporal de cuando tocó tu hombro? Ajá, Se me hizo muy interesante que... tocaba mi hombro para que Ujú. yo me calmara porque yo me empezaba como a querer alterar, o sea, yo pensaba en salir corriendo o cosas así, gritar porque pues había mucha gente alrededor. En realidad pues era un domingo, 1 de la tarde, muy cercano de los metros más, donde más accesos hay o donde más transbordes hay, Ujú. ¿no? Entonces, eh, había como un tipo, ahí cerca había como algo como aquí en San Luis, las vías, Ujú. donde hay muchos puestecitos de ropa y cosas así. Estaba muy cerca, entonces yo sí dije, no, pues si le corro, si logro hacer algo, ¿no? O sea, al menos yo tenía miedo, pues, obviamente. Y sobre todo tenía miedo porque eh, un mes, un mes antes a mí me habían asaltado ya con un arma blanca. Ujú. Sí, Ajá. pues se genera. Entonces, pero había logrado como escaparme del asalto. O sea, se subieron a una combi donde yo iba y logré bajarme. Pero me había quedado ya así, entonces eso generó más miedo esa vez. Entonces por eso yo lo que quería era huir. Y creo que lo notaron y pues sí, el lenguaje corporal de tocarme el hombro como de cálmate, así lo sentí yo. O sea, todo va a estar bien. Me enganchó mucho con el asaltante. Sí, se vuelve muy interesante ya cuando entra algo así como el lenguaje corporal. Es como que un plus, un... Yo lo vería como un acelerador pues sí, al síndrome. Algo como más directo, más íntimo, podría decirse. Ujú. Sí, y por ejemplo, digo, cuando con esta chica que fue secuestrada, ella tuvo que huir de Cuernavaca para venirse para acá y ella decía lo mismo, o sea, llegaba un chico, se escuchaba joven, pero era muy amable conmigo. E Ujú. igual me decía, "Sí, tranquila, mire, todo va a estar bien", igual la tocaba en cuestión de que se tranquilizara, le daba agua, o sea, era bastante amable con ella y entonces, pues regularmente, como tú decías hace un rato, el síndrome de Estocolmo se genera más con tus cuidadores, no con la gente que te agrede, porque por ejemplo, ya a mí me cayó mal ese asaltante que sí se veía muy violento y así. No, yo con quien generé ese síndrome, pues era con quien me estaba Ujú. cuidando, por así yo lo vi en ese momento. Entonces, los cuidadores son los que generan ese síndrome de Estocolmo con la víctima. O bien las parejas, ¿no? Las parejas en una relación de violencia. Sí, más porque lo que mencionaste, que ya hay un vínculo afectivo. Entonces ya se vuelve mucho más fuerte. Ujú. Entonces, Eli, ¿qué podrías concluir de este síndrome? Pues bueno. Ah, cuando vives una situación de asalto, donde sientes que tu vida está en riesgo y todo esto, mira, en realidad un tratamiento tal cual para generar el síndrome de Estocolmo, sobre todo cuando son asaltos pues en todos, en realidad, pues es trabajarlo en una terapia, ¿no? Ujú. Que alguien te haga saber que generaste este vínculo, ¿no? Que no, o sea, al final de cuentas, hoy veo quien me asaltó, pues es un delincuente. Ujú. Este, entonces, y también de la misma forma, pues es cómplice o generador de asalto y que de la misma forma, pues tendría que vivir una consecuencia. Entonces, pues trabajarlo en terapia principalmente. Pero te digo, cuando se trata de secuestros o asaltos, pues a veces la gente los va pasando y lo va resolviendo sin darse cuenta. Ya después de un tiempo se va dando cuenta y va diciendo, oye, pues sí me cuidó, pero al final de cuentas era cómplice de mi asalto, ¿no? Entonces como que ya vamos agarrando un poquito más, viendo un poquito más la situación o de una forma distinta. Cuando se generan mayores conflictos, pues es cuando es un síndrome de Estocolmo en casa, cuando lo vives con tu pareja, porque ahí está más complicado. Es
entra ya un sentimiento y entonces es más difícil identificarlo o salirte de él, ¿no? Entonces, pues las personas que viven en una situación de violencia, las mujeres que viven en una situación de violencia, pueden generar o pueden estar generando este síndrome de Estocolmo doméstico y, y, y no darse cuenta que lo están pasando, ¿no? Sí, ha de ser horrible ver a tu agresor como un héroe y no darse cuenta. Por eso sí, sí es Exacto, importante. ver a tu agresor como un héroe, así tal cual lo dijiste y Ajá. así tal cual es. Sí, por eso sí es muy importante lo que dices, tratarlo y pues más si es en casa. Ya si alguien está escuchando esto o sufrió un secuestro reciente, pues va a ser muy importante tratarlo. Tu número, Eli, tus redes, ¿dónde te pueden contactar para, ya sea cualquier cuestión, no solo esta, ¿dónde te podrían contactar? Mira, mi celular es 4445 02 16 46. Ujú. Y en las redes sociales, en una página en Facebook que se llama Leal Conmigo. Dale conmigo, sí, para que vayan a seguirla y pues te manden por ahí un mensaje a WhatsApp o ya sea llamada por si quieren contactar contigo alguna situación que quieran platicar. Es muy importante la salud mental. Así es. Eli, muchas gracias por tu tiempo y pues por todo lo que aprendimos en este episodio. ¿No de qué? Y, Saludos. y pues gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Hasta luego.